Bienvenidos y gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Psiquiatría Today. Ya saben, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras, patrocinado por Adamet Laboratorios, y que todos los programas de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web de Adamet TV, profesionales concretamente, profesionales.adamettv.com. En cada programa, ya saben, profundizamos pues en un tema de interés, de actualidad para los profesionales de la psiquiatría. Y como siempre nos ayuda a introducirlo nuestro colaborador habitual, el doctor Miguel Álvarez de Mon, médico especialista en psiquiatría, adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, profesor investigador de la Universidad de Alcalá. Profesor Álvarez de Mon, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ricardo. Encantado de estar un podcast más contigo y con nuestro invitado. Igualmente, ahora lo presentamos porque el tema es apasionante. El tema es el síndrome metabólico que nos ha preparado hoy el profesor Álvarez de Mon. Y en el programa de hoy, efectivamente, vamos a conversar y vamos a tener de invitado especial al doctor Javier Gargallo. El doctor Gargallo es graduado en Medicina por la Universidad de Navarra. Posteriormente realizó la especialidad en Endocrinología y Nutrición en la Clínica Universidad de Navarra. Actualmente trabaja en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, pero además ejerce como docente en el grado de Medicina de la Universidad Europea de Madrid. Su principal área de interés es el riesgo cardiometabólico en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad. Y con él profundizaremos en el programa de hoy sobre el síndrome metabólico, que es una de las patologías de mayor prevalencia actualmente en nuestra sociedad y más concretamente en el ámbito de la salud mental, donde nos encontramos una alta tasa de pacientes afectados por esta patología. Don Javier, doctor Gargallo, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, buenas. Muchas gracias a vosotros. Pues don Miguel, todo suyo. Ahí está su buen amigo, el doctor Gargallo. Cuando ustedes quieran, síndrome metabólico. Adelante, doctor. Eso es. Bueno, bienvenido. Bienvenido, Javier. Es que soy incapaz de decirte doctor Gargallo, porque esto, para los que no lo sepan, a Javier Gargallo y a mí nos une una amistad de años. Éramos muy amigos en la facultad y después en la residencia. Y sobre todo, bueno, que también es que era R pequeño de mi mujer. Entonces tenemos una... Así es. Fue el Celestino. O sea que nos une una profunda amistad. Entonces, bueno, Javier, yo lo primero que te quería preguntar era, pues efectivamente, como bien ha presentado Ricardo y como bien ha introducido el tema, pues efectivamente el síndrome metabólico hoy en día es muy frecuente, es muy prevalente, pero sobre todo en pacientes sobre todo con patología mental grave, ¿no? Se asocia, sobre todo, lo vemos en la consulta, como con muchos pacientes con trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar o trastornos del espectro psicótico, pues muchas veces desarrollan, y vamos a matizarlo y vamos a comentarlo con profundidad, síndrome metabólico. Entonces, lo primero, ¿nos podrías, por favor, aclarar, definir qué es el síndrome metabólico? Bueno, pues el síndrome metabólico es una condición patológica que en el fondo lo que hace es unir varios conceptos que sabemos que aumentan el riesgo metabólico y que por lo tanto cuando están presentes sabemos que nos aumenta el riesgo de enfermedad cerebrovascular, de enfermedad cardiovascular y de diabetes del paciente. Como síndrome es la unión pues, de varios signos o síntomas que es lo que lo definen y realmente no es tan fácil definir el síndrome metabólico porque tenemos distintos criterios o distintos puntos de corte según la escuela que lo defina. Pero básicamente todos se basan en lo mismo, que es la obesidad abdominal, la hipertrigliceridemia, el colesterol HDL bajo, la hipertensión arterial y la alteración del metabolismo hidrocarbonado. No necesariamente diabetes, sino que a partir ya de la prediabetes o de la glucemia basal anómala ya se empieza a considerar como factor para el síndrome metabólico. Importante resaltar también que no hablamos en el síndrome metabólico del LDL, hablamos principalmente de los triglicéridos y del HDL. Esto tiene su importancia en el sentido de que el síndrome metabólico, aparte de ser una unión de distintos signos o síntomas que lo definen, tiene una fisiopatología que es común probablemente a todos ellos, que es la resistencia a la insulina. Yo aquí con mi sesgo ya de endocrinólogo, lo que me importa de la resistencia a la insulina principalmente es el riesgo de diabetes.
pero sabemos que no solo afecta al riesgo de diabetes, sabemos que afecta a ese aumento de los triglicéridos, a ese HDL colesterol bajo, a la hipertensión, y que el factor de riesgo principal para la insulinoresistencia es la obesidad abdominal. Por eso, aunque son criterios todos ellos de riesgo cardiovascular, nos centramos en estos por esa fisiopatología común que los une. Antes me ha llamado la atención que incluso porque a veces, claro, uno como una vez que se mete en la especialidad piensa que hay ciertas cosas que solo son propias de su especialidad, pero ya veo que en tu especialidad también hay a veces discrepancias entre un sistema de clasificación y otro, porque antes has mencionado, ¿no?, que según cuál revises... Eso es. Ya digo que efectivamente todos se basan en esos criterios, pero el punto de corte de obesidad abdominal se pone distinto, el tema de la glucosa ha ido variando un poco a lo largo del tiempo. Es verdad que al final el problema que tenemos es que es un espectro continuo. Todas estas variables son un espectro continuo entre la normalidad, la predisposición a la patología y ya la patología clara. Entonces no siempre es fácil poner esos puntos de corte. Eso me es muy familiar, porque digo que nada es ni blanco ni negro, ¿no? Digo que eso efectivamente. Ya como psiquiatra muchas veces es el reto, ¿no? O sea, la que es la tristeza forma parte de la vida, cómo diferenciar la tristeza patológica o la ansiedad. Bueno, o sea, digo que lo de esto me es muy familiar. Eso nos pasa en todas las áreas de la medicina, yo creo. Yo creo que muchas desde luego, porque suele ser un continuum entre la normalidad y lo patológico, efectivamente. Oye, y el síndrome metabólico, entonces, lo fundamental, entonces, sin pelearnos ahora con cifras exactas, pero veo que es obesidad abdominal, 1, 2, triglicéridos, 3, presión arterial, 4, HDL, que no LDL, HDL bajo. Y 5, glucemia. Eso es. Vale, o sea, esas 5 cosas digo también porque los que nos escuchan mayoritariamente serán psiquiatras, entonces simplemente como cosas para pedir analítica, pues desde luego el HDL, triglicéridos hay que pedirlo, también la glucemia y luego pues interesante la monitorización, bueno, de la circunferencia abdominal y la tensión arterial. Eso es. ¿Y el síndrome metabólico qué consecuencias tiene así como a nivel práctico, por decirlo así, o qué implicaciones tiene en la vida del paciente, qué consecuencias tiene para su salud? Bueno, las primeras de todas, lo que ya hemos comentado, que efectivamente ese aumento del riesgo cardiovascular, tanto de la enfermedad cerebrovascular como el infarto, la enfermedad cardiovascular, el aumento del riesgo de diabetes, que es de lo que habitualmente hablamos cuando hablamos del riesgo metabólico y del síndrome metabólico. Pero es verdad que quedarnos ahí es un poco pobre y que el síndrome metabólico probablemente tiene más implicaciones y más impacto en cosas que, aunque pasamos por alto, igual en psiquiatría les prestáis más atención, pero en otras especialidades muchas veces no profundizamos, pero como puede ser la calidad de vida del paciente o la propia evolución de otras patologías. Sabemos, y por llevarlo a una parte muy clara del síndrome metabólico, que la obesidad impacta negativamente en un montón de patologías, por no decir en todas, y no únicamente en el síndrome metabólico. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. En la calidad de vida del paciente, satisfacción con la imagen corporal, pero agilidad, a veces restricción de actividades. Eso es. Yo muchas veces a mis pacientes con obesidad en la consulta les suelo decir, no te voy a hablar de todo lo que ya sabes, porque llevamos mucho tiempo metiendo miedo con el infarto, con el ictus, y ya eso yo creo que de tanto disparárselo a la población es algo a lo que se han hecho en cierta manera impermeables hasta que les acaba tocando. Pero ya cuando le dices al paciente que le puede tocar la calidad de vida y que se juega a partir de los 65, que es cuando la edad de jubilación de momento, se está jugando el poder disfrutar de la jubilación, el poder disfrutar de determinadas actividades o no, pues el paciente ya se lo piensa 2 veces. Y yo últimamente mi vía de concienciación suele ir más por ahí que por el riesgo cardiometabólico, que es verdad que es clarísimo y que la población en cierta manera ya está bastante concienciada. No, vamos, me parece totalmente de acuerdo. Y de hecho hay medidas como muy prácticas que sí que se pueden implementar en casa, no digo plan gratuitamente, sin recurrir a pruebas sofisticadas como puede ser, yo siempre en clase siempre digo que para mejorar algo lo primero es medirlo, quiero decir que pesarse semanalmente o tomarse la tensión arterial
o una analítica trimestral. No sé qué recomendarías tú en este sentido. Como digo, cosas sencillas que podamos recomendar nosotros a nuestros pacientes o que incluso nosotros podamos incorporar a nuestra práctica clínica como recomendaciones habituales. A ver, en ese sentido, efectivamente, el implicar al paciente tiene efectos beneficiosos. Lo mismo barro otra vez para mi campo de la endocrinología, pero sabemos que el educar al paciente con diabetes tipo 2 y el darle herramientas y el darle acceso e implicación en su propia enfermedad mejora solo por eso, independientemente del tratamiento farmacológico, la evolución de la misma. Yo creo que en el síndrome metabólico pasa exactamente lo mismo. Uno, la regularidad de las analíticas, que efectivamente, y más si son pacientes de riesgo, que es un poco lo que nos toca también en el tema de hoy, pues el que no se nos pase a hacer una glucemia de vez en cuando al paciente, el que no se nos pase tener el perfil lipídico y mejor completo, no solo el colesterol total, sino el HDL y el LDL. Y luego, desde luego, el paciente en casa, aparte de lo que es la adquisición de hábitos saludables, que nos van a ayudar a que no lo desarrollen, el ir detectando esos signos de alarma. Yo, al final, un paciente que llega, por poner un ejemplo tonto, pero que llega a los 120 o a los 130 kilos, ha pasado por los 90 kilos, ha pasado por los 100 kilos. Entonces, si ese paciente está concienciado de que la vida no es la misma con 80 kilos que con 130, pues creo que él saldrá del mismo el buscar la solución o al menos plantear el problema a quien debe plantearlo, que será o su médico de cabecera, o su psiquiatra, o su endocrino, o el contacto que tenga en el sistema de salud. ¿Por dónde pasa eso también? Por concienciarnos los primeros nosotros y no decir, bueno, este paciente pues tiene obesidad, pues que se las apañe, o le doy un plan de alimentación y le doy el alta. Ese tipo de cosas. Tenemos que ver un poco, yo creo, también las respuestas. Efectivamente, lo primero de todo, medirlo, y luego dos, medir la respuesta de lo que implantemos. Eso ha habido una cosa que me ha parecido súper interesante, porque barriendo a mi campo, también se ha visto, o sea, qué importante es la educación, o que dediquemos tiempo en consulta, pues nosotros a la psicoeducación, porque sí que se vio, por ejemplo, en pacientes con trastorno bipolar, se vio que una pequeña intervención que es pacientes que se administra litio, unos más una intervención placebo y a otros que se les hace un grupo educativo y se les enseña cómo las litemias eran mucho más constantes y mucho mejores en el grupo de pacientes que recibían educación. O sea, que fundamental es implicar al paciente, pero eso muchas veces pasa porque nosotros lo tengamos presente y en la consulta dediquemos... Igualmente, que lo tengamos presente y que tengamos tiempo, porque la educación lleva tiempo, probablemente, y ya nos quejamos, pero tardamos mucho menos en hacer una receta que en parar al paciente, concienciarlo. Yo, pues, yendo un poco lo mismo al tema de la obesidad o del síndrome metabólico, mi primer paso en cualquier consulta de obesidad es derribar mito tras mito, muro tras muro, hasta que ya realmente puedes llegar a hablar de lo que realmente tienes que hablar. Pero hay determinados temas, yo creo que en este sentido, en el campo de la psiquiatría es también bastante superponible, de los que opina todo el mundo, de los que todo el mundo sabe. Sí. Y cuando te llega el paciente a la consulta, no es solo el explicarle lo que le debes explicar, sino empezar ya, pues, derrumbando todos esos muros o esos mitos previos, que eso implica mucho tiempo. Cuando nosotros le hablamos al paciente de algo de lo que no tiene ni idea, por decirlo de alguna manera, seguramente nos lleva menos tiempo, porque el paciente pues, va a atender a lo que le cuentas, no va a atender a lo que le cuentas y va a hacer su lectura paralela de los conocimientos que ya tiene, que hay veces que son correctos, la mayoría de las veces yo diría que como mínimo imprecisos. Toma ya, sí que te veo muy preciso a ti con el lenguaje, madre mía. No, pues ahora, yo sí que te agradezco que nos estés contando y que de alguna manera la mayoría de los oyentes van a ser psiquiatras, desde luego, o bueno, profesionales de otras áreas, pero que se dedican de una manera más o menos directa a salud mental. O sea que yo creo que estas pinceladas que nos estás dando sobre el síndrome metabólico nos vienen muy bien, porque como tú ya bien sabes, se ve mucho síndrome metabólico en pacientes con trastorno mental grave, ¿no? Y yo quería ahí que nos contases, ¿no? Porque, bueno, lo que está publicado, en general los estudios donde apuntan es que
es multifactorial, ¿no? Efectivamente, a veces es la propia enfermedad la que predispone a los pacientes con trastorno mental grave a sufrir síndrome metabólico, porque se ha visto como en pacientes con primeros episodios psicóticos, ya al comienzo de la enfermedad presentan más riesgo cardiovascular. Y eso se ha visto, por ejemplo, en un estudio multicéntrico de primeros episodios psicóticos que se realizó en España, súper interesante, ya se vio. Luego también es verdad que a veces la propia enfermedad, independientemente de lo que es la fisiopatología de la enfermedad, lo que hace es que tengas unas conductas muchas veces menos saludables. Pero luego también, obviamente, también hay que reconocer que está la farmacoterapia que utilizamos a día de hoy para el tratamiento de los trastornos psicóticos, trastorno bipolar sobre todo, pues es verdad que a veces conlleva ganancia de peso. Pero yo te quería preguntar, teniendo en cuenta bueno, que tú has hecho muchas interconsultas, quiero decir que tú también sabes que luego a veces no es fácil, ¿no? Diciendo, oye, porque hay que estabilizar al paciente, o sea que los fármacos los necesitamos, son una herramienta necesaria del tratamiento, pero ¿qué nos recomendarías o qué nos dirías a los psiquiatras que hiciésemos con pacientes con trastorno mental grave que ya vemos que están empezando a ganar peso, a lo mejor vemos que las glucemias... Digo, porque al final diciendo, ¿el tratamiento es parcialmente responsable de ello? Sí, pero no solo es el tratamiento. Y segundo, me parece que el tratamiento es necesario. Quiero decir que, ¿qué nos recomiendas? Digo, cosas viables, soluciones viables a este problema. Bueno, en ese sentido, lo primero, pues lo que ya has comentado, de que efectivamente no todo es el tratamiento. O sea, lo primero de todo, no simplificar a decir, bueno, es el tratamiento del paciente, porque son dos condiciones muy multifactoriales, yo creo, tanto la enfermedad psiquiátrica en todo su espectro como el síndrome metabólico en todo su espectro. Entonces, es muy probable que también haya factores en común para el desarrollo de uno y de otro. Con esto que comentabas de los primeros episodios y gente que ya tiene síndrome metabólico, pues queda bastante claro. Entonces, yo creo que es muy importante en este sentido el intentar adelantarnos. Quiero decir, si podemos evitar que el paciente desarrolle el síndrome metabólico, si podemos evitar que el paciente dentro de todo lo que es el síndrome metabólico tenga menos factores de riesgo, pues creo que empezar por ahí. Es decir, identificar el paciente de riesgo y empezar ya desde el principio, incluso aunque no lo haya desarrollado, a tomar las medidas que sean oportunas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues lo que decíamos antes al principio, el monitorizar bien los factores que nos pueden decir que ese paciente ya tiene un síndrome metabólico o que se está acercando al síndrome metabólico. Es muy importante también a la hora de cómo abordarlo, porque el síndrome metabólico pues, tendremos que abordar luego cada uno de los factores, pero la evolución de la propia enfermedad psiquiátrica. O sea, el paciente que efectivamente tiene una condición psiquiátrica y necesitamos tratar su síndrome metabólico, el primer paso que vamos a necesitar es el estilo de vida. Y el estilo de vida yo no lo puedo cambiar si el paciente no es capaz de hacer un cambio del estilo de vida. O sea que esa parte me parece muy importante por el tema también que decías de los fármacos. Efectivamente, los fármacos nos pueden empeorar. Los fármacos son necesarios, como bien has dicho, para la propia evolución de su patología psiquiátrica, pero seguramente los fármacos son necesarios también para la propia evolución del síndrome metabólico, en el sentido de que hasta que no consigamos que esa enfermedad psiquiátrica vaya de manera correcta, yo no le puedo decir al paciente que coma adecuadamente, que tenga horarios, que salga a hacer actividad física, etcétera. La estabilización puede que a corto plazo, la farmacoterapia puede que a corto plazo aumente el riesgo, vamos, eso es evidente, pero efectivamente para implementar cambios en el estilo de vida o para decirle a un paciente que disminuya el hábito tabáquico o que lo cese o que empiece a comer mejor o que haga más ejercicio, obviamente cuanto más estable esté, más probable es que implemente esos cambios. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues sería eso. Uno, habrá que ver claramente cuál es la prioridad del paciente y según en qué grado esté de su patología psiquiátrica, pues habrá que empezar por ahí y luego ir abordando los distintos factores, primordial el identificarlos. Y importante también, yo creo, el hacer la intervención antes de que se desarrollen, si es necesario,
y en caso de que se hayan desarrollado, en cuanto sean identificados. Es decir, no esperar a que el paciente tenga una diabetes para empezar a tratar la diabetes. Si es un paciente que sabemos que tiene ya una obesidad abdominal, tiene su patología psiquiátrica y tenemos glucemias intermedias, quiero decir, ya de prediabetes, pues igual es el momento de empezar tratamiento farmacológico de la prediabetes, que sabemos que puede lentecer la evolución a la diabetes. O sea que ahí también factores que se vayan identificando, el empezar a tratarlos, porque hay mucha inercia terapéutica. Yo creo que esto es lo mismo que hablamos antes. La inercia terapéutica es también común a varias especialidades. Es común a varias especialidades, y yo muchas veces, pues si no nos sensibilizamos, pues lo que nos pasa es que para cuando nos llega el paciente con una diabetes a endocrino recién diagnosticada, y digo recién diagnosticada entre comillas, cuando uno empieza a echar mano al historial de glucemias previas, el paciente lleva siendo diabético 3 años. Y siendo diabético 3 años, quiero decir, siendo diabético ya identificable por analíticas, porque sabemos también que la diabetes, por ejemplo, otra vez barriendo para mi campo de endocrino, la diabetes, por ejemplo, para cuando la diagnosticamos, esa alteración del metabolismo hidrocarbonado, pues muchas veces viene ya de una década atrás. Es decir, que tenemos que intentar hilar fino y no decir, bueno, este paciente tiene una glucemia de 110, no es diabético, ya dentro de 3 revisiones volvemos a ver si nos hace falta hacer algo al respecto. La obesidad troncular, es decir, el perímetro de cintura, lo mismo, se puede medir y deberíamos medirlo, pero a los pacientes se les ve claramente la obesidad troncular sin necesidad de medirla. O sea que yo creo que, resumiendo, lo importante es cuanto antes. Bueno, Javier, pues muchas gracias, porque nos has dado un pequeño rapapolvos final, porque yo me siento muy identificado con esa glucemia que, si todavía no está alterada, yo personalmente lo dejaba correr. O sea que muchas gracias, porque me llevo la lección a casa de que merece la pena pedir la interconsulta o pedir consejo o remitir al médico de atención primaria, o si estamos, según donde estemos, en qué ámbito asistencial estemos, pues al profesional que nos pueda asesorar. Yo me llevo la lección de que no hay que esperar a que desarrolle el síndrome metabólico, sino que ya, si empezamos a ver alteraciones, hay que tratar. O sea que muchas gracias, porque me parece que nos has hecho un repaso muy accesible, muy bien respaldado, pero digo que muy accesible, digo que yo te he seguido. Nada, muchas gracias a vosotros y encantado de haber estado aquí con vosotros. Ha sido un placer, doctor. Realmente no me extraña la amistad que tienen ustedes, pero aquí se demuestra que la endocrinología y la psiquiatría son una buena pareja de baile, sin duda alguna. Un placer, doctores. Doctor Álvarez de Mon, muchísimas gracias. Doctor Arraya, ha sido un placer conocerle. Nos vemos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Nosotros les deseamos que hayan disfrutado también de todo y mucho que hemos y bueno que hemos podido oír. Y les recuerdo que pueden enviar sus preguntas y sugerencias a contacto@psiquiatriatoday.com. El programa ha sido patrocinado por Adamet Laboratorios. Nos oímos y nos vemos en el próximo podcast.